Muy buenas y bienvenidos una vez más a Historias Verdaderas. Hoy vamos a abordar un tema absolutamente interesante. Volvemos a las redes y tejidos de la historia, de esa ciencia perfecta. ¿Por qué? Porque aborda los sucesos pasados. Hoy volvemos a la época fascista. Dentro de unos días, entre el 28 de abril y el 1 de mayo, se conmemoran los 80 años de la caída de la República Social Italiana. En Italia, cada 25 de abril conmemoran esta supuesta liberación, que no fue nada más que se instaurase una república al servicio de grandes potencias como Estados Unidos. Esa es la triste realidad. Sin embargo, hoy no procede estudiar esta supuesta liberación que, ponemos en objeto de duda, evidentemente, sino que hoy vamos a estudiar, dentro de las múltiples facetas de la historia de este país que tuvo una corta duración, este estado que fue breve pero que dejó una huella profunda en la historia de Italia, por lo menos contemporánea, que es la República Social. Y hoy abordaremos no ni la muerte del Duce, aunque hablaremos brevemente de ello, porque evidentemente el tema tiene que salir, ni hablaremos tampoco de otras facetas, la faceta política, la faceta económica, la faceta social, la lucha contra los partisanos, el ejército de la República Social, las milicias fascistas o los partisanos. No, hoy hablaremos de un tema poco abordado, pero no por ello menos importante dentro de la historia de la República Social Italiana. Hoy abordaremos el reconocimiento diplomático de esta república y también las relaciones internacionales que mantuvo la República Social Italiana con otros estados. En primer lugar, debemos contextualizar muy brevemente. La República Social Italiana es una república fascista, así se definía en el Manifiesto de Verona, que es un pretexto constitucional, porque a diferencia de lo que nos cuenta la historiografía contemporánea, antifascista y ideologizada, que no estudian las fuentes primarias o las estudia con un sesgo ideológico, pues la República Social Italiana quería hacer una constitución que no pudo hacer, evidentemente por su corta duración y por la guerra. Pero no quita que existiese un texto preferente con un carácter constitucional de esa república. El fascismo no necesitó una constitución, no la necesitó porque tenía al Duce, tenía al jefe, a Benito Mussolini, figura central de tanto del veintenio fascista como de toda la República Social. Pero la República Social sí necesitaba una constitución. Necesitaba una constitución y Mussolini se había dado cuenta de una cosa importante, y es la seguridad jurídica. El régimen fascista tenía cierta seguridad jurídica, sí, pero dentro de un marco ideológico. Era como en la Unión Soviética, es decir, iba a lo que decía el Partido Nacional Fascista. En muchos aspectos, la Italia fascista y la Unión Soviética se parecen en cuanto al modo de operar. Evidentemente no en las hambrunas,
ni en los campos de concentración, ni en el terror, no. Pero en esto sí. Es decir, lo que decía el Partido Nacional Fascista era lo que se hacía. Y de hecho, el Partido Nacional Fascista emitía textos muy breves, muy sencillitos de entender. Por eso eran muy efectivos los fascistas, porque eran textos muy eficientes. La familia es esto, esto, esto y esto. Y eran cosas muy sencillas. Es verdad que emitieron ya varios textos, pero vamos, que eran muy sencillitos y creo que la gente lo podía entender. Emitían una carta, tenían la Constitución un poco fragmentada. El Estado Nacional Católico franquista, habido en España entre 1936 en algunas zonas y en 1939 a 1975 en la totalidad del territorio nacional español, cogió muchas cosas del fascismo, pero aprendió del fascismo, de los errores de este, que necesitaban de un texto constitucional, aunque sí que es verdad que durante los primeros años gobernaron como en Italia, es decir, no había un texto constitucional, habían leyes positivas y chimpún, no había más. Pero esto fue poco a poco modificándose. Se mete la carta, el fuero de los españoles, que en España eran fueros, y se van metiendo leyes orgánicas poco a poco. Pero es muy lento, es muy lento. De hecho, podemos decir que hasta los años 60 no hay como tal un único texto donde se recoja la Constitución franquista. Pero hay múltiples textos que tienen un valor constitucional y sobre todo el Estado Nacional Católico sí que tenía unos principios muy claros, inamovibles. Esto el fascismo le costó más. Bueno, los precedentes pues es el ventenio fascista, que es larguísimo de contar, hemos hablado de algunas cosas, cuando abordamos Albania, los orígenes del fascismo, pero es muy largo de explicar. Simplemente que de 1922 a 1943 hay una dictadura regida por un duce, Benito Mussolini, figura central del fascismo, que lidera Italia, lleva a Italia a convertirla en una superpotencia, cosa que nadie hoy en día se atreve a decir, pero es la verdad. Italia era un país devastado por la guerra, pobre, mucha gente en el paro, la gente estaba apelotonada en las ciudades, montones de jornaleros que no tenían acceso ni siquiera a una pequeña propiedad agrícola, y llegó Mussolini y casualmente todos esos problemas se resolvieron. La gente se niega a reconocer estos éxitos, pero éxitos múltiples, que Mussolini reordenó territorialmente toda Italia, creó provincias nuevas, repobló zonas que estaban vacías. Tanto hablan ahora de la España vaciada. Lo que hay que hacer es traer señores así, que tengan ideas dinámicas y brillantes, y te digo yo que provincias como Soria estarían repobladas en España. Al igual que Roma, el campo de Roma estaba vacío. Los papas no le prestaron atención durante 1000 años de historia al campo de Roma, y casi que tampoco a la ciudad, porque la ciudad durante la época de los estados pontificios se despobló. Roma fue perdiendo población durante la Edad Media, llegó a tener 30.000 habitantes. ¿Cómo que Roma con 30.000 habitantes? Roma tuvo 30.000 habitantes durante la Alta Edad Media. Se despobló Roma. Todos los alrededores también. Por eso, es decir, cuando se habla de que hay una decadencia en la Edad Media de esta ciudad, de esta urbe, es verdad. Y hay un momento donde la ciudad renace, que es en la Baja Edad Media y sobre todo a partir del Renacimiento. Ahí es cuando Roma empieza a recuperar bajo la batuta, la vara de los papas. Los papas siguen siendo los que mandan, cierto esplendor del pasado, aunque el campo romano no se benefició mucho de este esplendor, sino que se quedó dentro de los muros aurelianos. Pero ya llegó Mussolini para darle cierto esplendor. Así creó Litoria, actualmente Latina. Tampoco es que se curraran el cambio de nombre, porque realmente también era un nombre de la época fascista, pero era el nombre de la plaza. Dijeron, en vez de ponerle Litoria, que eso es de los lictores, el fascio, Latina. ¿Qué es Latina? Pues las plazas. Si la plaza del foro latino era como se llamaba la plaza central.
No, antes era Foro Mussolini y el foro principal le llamaban Foro Latino. ¿Qué hicieron? Ponerle Foro Latino. No dijeron, bueno, es una forma también de reconciliarte, porque en Italia al menos la reconciliación fue mejor. Por supuesto la hizo Palmiro Togliatti, un comunista, porque tenía que amnistiar a los suyos. No lo hicieron los liberales, ni la democracia cristiana, ni la socialdemocracia, no, lo hicieron los comunistas. Sí, por mucho que nos sorprenda tal... ¿Cómo puede ser eso? Bueno, también la personalidad de Palmiro Togliatti, el hombre lo pasó mal durante las purgas estalinistas, perdió a su mujer, el hombre al menos tenía un poco de corazón, está documentado que no era una mala persona en el fondo y que tenía más corazón que muchos políticos demócratas de esos que hay por Italia, que había por Italia. Algunos lo han hecho hasta siervo de Dios, como Alfide de Gaspieri. Bien, sigo con los antecedentes. Los antecedentes, pues es esta dictadura que tiene cosas buenas, también tiene alguna cosa mala. Pues, por ejemplo, Mussolini aprovechó que estaba en el cargo, pues para básicamente meter a su primera mujer, su primer amor, que daba mucho follón, le acosaba bastante, en un psiquiátrico. Y su primer hijo, el primogénito, acabó muriendo también en un psiquiátrico. Es verdad que su hermano, el masón, el de grado 33, Arnaldo Mussolini, ese que durante años influyó en su hermano pequeño ideas anticlericales y que cuando se murió, fugazmente y de una forma bastante misteriosa, casi providencial, justo cuando estaban en peor momento las relaciones entre la Santa Sede y el gobierno fascista, este señor muere. Le hacen un homenaje público también en Italia, le hacen una estatua y la verdad es que le hacen un homenaje bastante bonito, homenaje militar a un señor que era periodista y político y un señor que se movía bastante bien en estos mundos. Repito que pertenecía a la masonería, el hombre sabía mucho de ocultarse. En fin. Bien, el hecho es que hay, a partir de los años 30, el gobierno fascista tiene como principal socio indiscutible a la Iglesia Católica, a la cual le toca ceder ciertas cosas, pero mantiene un estatus social de prevalencia y mucha importancia. Y la verdad es que se ha entendido muy bien. El gobierno fascista, de hecho, cuando llega a la República Social, solo va a haber 2 países que no están en el eje, que van a mantener unas relaciones muy estrechas y probablemente y el único país que reconoció a la República Social Italiana fue la Santa Sede, fuera del eje. Qué curioso. Ahora están derribando el valle y es bueno recordar que la Santa Sede fue, con Pío XII, veló mucho por el fascismo y por el bien del fascismo, porque el fascismo hiciese las cosas bien. Tenían fe en ello. Hay que recordar que Pío XII fue el que le advirtió a Mussolini que no entrase en la Segunda Guerra Mundial. Y se lo advirtió. Le ofreció crear una alianza de países mediterráneos, latinos, para ser neutrales, en la cual estarían España, esa España de Franco, la nacional católica, la Portugal del Estado Novo, otro Estado nacional católico, europeo, y el gobierno fascista, que si hubiera entrado en esa alianza probablemente hubiera terminado deviniendo también un Estado nacional católico. Hay textos jurídicos que avalan esta hipótesis, como puede ser la carta de la escuela del ministro Bottai, que por supuesto daba primacía a la religión católica pues en la enseñanza pública italiana, enseñanza pública que ya existía durante la época fascista. De hecho, ellos trajeron la enseñanza pública a Italia, no es un secreto, como muchas otras cosas. Hasta en cosas tan poco relacionadas y que tampoco se podría relacionar, podríamos relacionar esta época del Ventenio. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que ustedes vean que pues marcó época el Ventenio. El Opus Dei y la llegada de San José María a Roma. San José María llega sin papeles al Vaticano, a Roma. ¿Cómo le dejan pasar a Roma y puede ir por Italia y puede llegar al Vaticano para hablar con el Santo Padre?
porque están los pactos de Letrán firmados entre Benito Mussolini y Pietro Gasparri, cardenal de la Iglesia Católica, con los cuales establecían las relaciones entre Italia y un nuevo estado llamado el Vaticano, resolviéndose la cuestión romana. A mí no me han contado eso. Eso, en la historia del Opus Dei, lo omiten. Pasan de ese pacto, pero existe, y es importante reseñarlo. De esos cardenales que deberían de estar votando al Papa, ya tendría más de 80 años, no podría, pero qué ganas, qué tiempos. Qué tiempos, ya sabéis. Pues yo creo que votarían a papas conservadores, sí, si no me cabe la menor duda. Votarían a Burke, el que ha propuesto Trump. Ese tiene, por cierto, las ideas claras. Hablan de estos temas y es interesante. Bueno, dejando a un lado esto y volviendo al tema, pues bueno, durante los años 30 del siglo XX emerge también una figura importante, y es que llega a canciller posteriormente Führer Adolf Hitler. Adolf Hitler se inspira en muchas cosas en Benito Mussolini, y básicamente empieza a estrechar las relaciones. Al principio Mussolini no lo tiene muy claro, él monta el frente de Stresa, ciudad italiana, pero poco a poco se va acercando esta figura, van estrechando lazos. Los fasci femenini, los fascios femeninos, por ejemplo, cuando venía algún delegado alemán, pues se ponían también todos los brazaletes con la esvástica del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania, y recibían con banderitas del Tercer Reich, ¿vale? Que la bandera del Tercer Reich pues es una esvástica, sí, ya sabéis, ¿no? Pues básicamente recibían a estos delegados y hubo múltiples visitas. De hecho, muchas cosas que se hicieron en el Tercer Reich fueron a aprenderlas a Italia. Pero bueno, que el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania había ido muchas veces a Italia, incluso antes de ganar las elecciones, y siempre habían buscado estrechar lazos con Mussolini. Será importante estas figuras. Bueno, el hecho es que Mussolini empieza la Segunda Guerra Mundial y la verdad es que les va muy bien a los alemanes, con operaciones brillantes en Polonia, en el norte y en Francia y toda la región del Benelux. Consiguen hacerse con el control de Europa, y Mussolini, cuando ve que Francia está cayendo, que eso es a finales de mayo, principios de junio, 6 de junio, declara la guerra. Esta decisión es histórica, cambia el fascismo completamente. El fascismo poco a poco se irá volviendo cada vez más nacionalsocialista. En aquella época existían varias corrientes. Había una corriente constantiniana que hablaba de que Mussolini tenía que ser como una especie de Constantino y tenía que estrechar un mal lazo con la Santa Sede. Básicamente esta es la corriente nacional católica. Ideológicamente pues es como lo que sucedió aquí en España, muy parecido. Yo sé que la historiografía ahora mismo me estará mirando con malos ojos por lo que estoy contando, pero esta es la verdad. El gobierno nacional católico coge muchas cosas en inspiración del gobierno fascista. Más la tradición católica, cosas de la Restauración, cosas de España, vale. Pero todo lo moderno lo cogen de los italianos. No hay nada más que ir a una obra de mitad de los 50, como 5 horas con Mario, de Miguel Delibes, nada sospechoso, para que ustedes lo vean, y veréis cómo es el trato a Mussolini. Es un trato de... El pueblo italiano es un pueblo de poetas, decía Miguel Delibes, es un pueblo de poetas y músicos, que Mussolini intentó sin éxito convertir en un pueblo de guerreros. Qué definición más inteligente de la cultura italiana. Miguel Delibes era sin duda alguna un genio. Cosas que también se olvidan. El hecho es que la guerra no va bien para Italia. Pasan los años, la guerra la van perdiendo, pierden los territorios imperiales, porque Italia también era un imperio. Desde 1936, 9 de mayo, se proclama el Imperio Italiano, segundo imperio romano. Incluso en Italia existía una canción que era una especie de himno de este imperio, que era la Marcha de las Legiones, donde hablaban del fascio como la nueva Roma y ese sol que venía a iluminar el mundo. Esto existía, repito, esto existía. Este imperio se deshace
el 23 de julio de 1943, que es cuando el Gran Consejo del Fascismo, que era el Parlamento fascista, vota la destitución de Mussolini. Sorpresivamente empieza a ser apoyada por todos los cuadros históricos del partido, los cuadríbulos que quedaban vivos votan la destitución y todo ello de manos del rey. El rey moviliza a los diputados, propone la destitución de Mussolini y es aceptada por el Gran Consejo del Fascismo, que votó a favor. Hubo, si no recuerdo mal, 53 votaciones en contra y 8 abstenciones. El hecho es que esta destitución provoca una división. En 3 meses consiguen desmantelar todo el régimen en un tiempo récord. Evidentemente engañan a los alemanes, les dicen que iban a seguir en la guerra con ellos, mentirosos, pero la mentira era un arma que se podía usar. Claro, el Reino del Sur empezó su historia mintiendo ¿a quién? A Hitler. Le dijeron, vamos a seguir en la guerra. Mentira. De hecho, Goering quería fusilar a Mussolini. Goering le caía mal Mussolini, no le caía bien. Es que en los años 20 fue de visita a Italia, va a pedir fondos y básicamente estuvo en la calle prácticamente Goering con su primera mujer, con Karin, la primera mujer de Goering, una especie de divorciada. Y una historia muy interesante que contaremos algún día. Pues el hecho es que terminó prácticamente en la calle, pasó hambre y eso le dejó bastante mal. Todavía no era adicto a la morfina en esa época, la morfina fue después, eso también le dejó bastantes secuelas y no tenía muy buen recuerdo de eso. Y cuando mandan un comando de liberación para liberar a Mussolini, porque a Mussolini lo arrestan, Mussolini es arrestado, no se sabe por qué razón, qué delitos había cometido Mussolini. ¿Delitos de lesa humanidad? ¿Qué delitos? ¿Qué crímenes había cometido Mussolini? Ninguno. Ningún historiador serio sostiene que Mussolini era un criminal, porque no era un criminal. No era un criminal. Se había metido en una guerra, se había equivocado. Vale, pero no era un criminal. No lo era. ¿Qué crímenes había cometido Mussolini? Ninguno. Su mujer se lo dijo. La mujer de Mussolini, que Mussolini murió con su amante, por cierto, una chica más joven, tenía 20 años menos que él, pero era una declarada fanática de Mussolini y estaba totalmente enamorada del duce. Y bueno, se conocieron en la playa y porque Mussolini también descansaba, era una persona normal. Y bueno, el hecho es que acabó siendo un romance, Mussolini también le gustaba, era más joven, más guapa, pero su mujer se lo dijo, quédate conmigo. Creo que lo hubieran arrestado también. El hecho es que los alemanes mandan a liberarlo. El primero que salta es Otto Skorzeny, no lideraba el comando. Él se lleva la gloria, vivir peligrosamente, lo cuenta en sus memorias. Un poco también se va la gloria a él. Pero el hecho es que Mussolini vuelve a la acción. Le obligan a volver a la acción porque lo llevan a Berlín y Hitler le dice, vamos a montar una república social. Hitler le salva la vida en Alemania. Uno dice, espera, ¿cómo que Hitler le salva la vida? Sí, es que había gente dentro del Partido Nacional Socialista que lo quería fusilar, como Goering. Goering quería fusilarlo. Y de hecho, a Goering no le dejaron mandar una orden de fusilamiento de Mussolini. En cuanto llegase al búnker, lo fusilaban. Esa era la idea de Goering. Hitler le frena y le dice que no, que hay que estar con él porque es nuestro amigo y hay que mantenerlo. Fíjense cómo son las cosas. Y monta la República Social. Evidentemente, todos estos son antecedentes, nos hemos dejado infinidad de cosas. Bien, ¿cómo fueron la República de un año? Y nosotros vamos a explicar las relaciones de la República Social. La República Social se establece en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Al principio controlan de Nápoles para arriba. Sí, señor. La República Social dominaba ampliamente Italia, tenía muchísimo apoyo popular. La historiografía oficial cuenta que no, que había miles de partisanos y todos se pusieron. Eso fue el último día. Los días anteriores todo el mundo estaba con la República Social. Miles de milicias fascistas apoyaban a la República y apoyaban al duce sobre todo. Que a lo mejor yo entiendo que a Pavoloni no lo apoyasen, pero Mussolini, todo lo que había hecho por Italia, estaban con él. El pueblo italiano estaba con Mussolini, sí. Mussolini tuvo fe en esto hasta el último día de su vida. Y es más,
Su memoria, a pesar de las leyes, sigue muy viva en Italia. Muy, muy viva. Muchos le deben tener su casa a Mussolini. Porque esa es la verdad. Esa es la triste verdad. No puedes negar esto como estudioso de la historia de esta época. Cuando te metes en la historia, pues sabes esto. Sabes que el hombre hizo todo lo que pudo. Y el hombre, aunque era un señor muy pomposo y le gustaba la pompa, era un hombre que velaba por todos los italianos. Porque él fue pobre. Él fue pobre. Él fue pobre, él fue un obrero, un maestro de escuela, un señor de ideas de hecho revolucionarias. El mismo Lenin, mira, vamos a citar a Lenin. El mismo Lenin dijo que el único hombre que podía hacer la revolución en Italia era Mussolini. Lenin. Se lo dijo uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, Bombaci. Bombaci murió con Mussolini en esa casa de Milán por unos partisanos que luego se jactaba en el Parlamento italiano. Sí, Gentuza. Gentuza, estamos hablando de Gentuza. De que lo había disparado a la cabeza. Este es el nivel. Esto es lo que apoyan muchas personas hoy en día. A Gentuza. ¿Y saben ustedes que Mussolini dejó un montón de lecciones? Una de ellas fue un error meterse en Rusia. Vaya, se ve que Meloni no ha aprendido. Putin lee a Évola, un gran autor y gran filósofo de esta época. Estaba luchando en la República Social. Por eso Putin tiene ideas más claras que muchos gobernantes occidentales. Porque tiene a un señor que se llama Dugin que está asesorándole. Y no le asesora tan mal, Pero la gente se pone aquí a criticar bambalinamente todo esto. El hecho es que una vez explicados los antecedentes y una vez contextualizado, es difícil contextualizar una época tan grande, por lo menos en hechos, porque sucedieron infinidad de cosas. Vamos a explicar cómo fueron las relaciones de la República Social Italiana. La República Social Italiana fue una república que durante toda su existencia dependió de las fuerzas alemanas. La república tuvo que renunciar a muchos territorios. Por ejemplo, tuvo que renunciar a las islas que tenía en Grecia, tuvo que renunciar a Albania, tuvo que renunciar a todas las provincias adquiridas de Yugoslavia y tuvo que renunciar al Véneto y a la península de Istria, que nominalmente pertenecían a la República, pero ya se planeaba incorporarlas al Gran Reich alemán. Alemania maltrató a Italia, le robó sus reservas de oro, sin ir más lejos, para que veáis que esa práctica es común a todos los estados que vejan a otros estados. De hecho, la República Social Italiana solo fue defendida por Hitler por intereses estratégicos. A Hitler no le importaba Italia mucho, la verdad, sinceramente, y ya hemos visto algunas opiniones de otros mandatarios que, bueno, estaban dispuestos hasta a fusilar a estas personas. De hecho, cuando capturan a Mussolini, lo capturan porque lo entregan los alemanes. Es decir, los alemanes entregaron a Mussolini. Para que engañarnos, fue así. Fue así, hicieron una inspección y los entregaron. Podrían haber ido por otro camino, pero no. Una situación un tanto triste. Las relaciones eran muy estrechas, pero eran unas relaciones injustas, de absoluta dependencia, pero eran absolutamente necesarias. Los alemanes, por ejemplo, dejaron que 50.000 italianos de la Dalmacia fuesen fusilados por la Ustase, la cual rompió todos los acuerdos con Italia y se dedicó básicamente a conquistar territorio italiano. Sí, señor. Dentro del eje hubo una guerra entre Italia, la República Social, y Croacia, el Estado independiente de Croacia. Y básicamente este Estado que odiaba a los italianos, pero los tenía que respetar porque estaba Mussolini y porque era fuerte, cuando Mussolini se debilita empiezan a perseguirlos. Los alemanes no dejaron ceder Farrar a los croatas, no por los italianos, sino por el valor estratégico. Repito, Italia les importaba poco, un higo, les importaba muy poco. Sin embargo, Mussolini se comportó muy bien con sus aliados. Dejó que los cosacos se asentasen en Italia, en Cosaquia. Crearon Cosaquia en Italia. Los cosacos combatieron para la República Social. Al final, los cosacos fueron tristemente deportados a Rusia
y fueron masacrados. Los cosacos que lucharon con Alemania y con el Eje fueron masacrados por Stalin. ¿Dónde terminaron? En fosas comunes en Rusia, en la Unión Soviética, para ser exactos. De hecho, otro suceso importante en las relaciones internacionales es que la República Social también perdió los territorios que había adquirido de Francia. Fueron recapturados no por el gobierno de Francia de Vichy, con el cual Mussolini ya tenía acuerdos también de alianza, sino por Hitler, porque Hitler también mantuvo ocupada a Francia de Vichy, la dejó igual que a Italia y la maltrató. Si hay un parecido en esto de las relaciones internacionales entre todo lo que estábamos contando y narrando, pues ese parecido es la Francia de Pétain, absolutamente maltratada, también muy difícil de mantenerse por sí mismas. Era un estado neutral, pero los aliados no la respetaron. Y bueno, que Francia se rindió, pero para los aliados no se rindió. Una cosa muy extraña, y básicamente Francia fue absolutamente vejada durante la Segunda Guerra Mundial por ambos bandos, para qué engañarnos. Uno de los pocos países que trató bien a ambos estados fue España. Ahora hablaremos de eso, porque eso es para... Otros estados con los que la República Social mantuvo relaciones fue con Japón, con Manchukuo. Fueron unas relaciones muy débiles. Sí que es verdad que había un cierto trato, pero eran unas relaciones muy débiles, repito. Aunque estos estados la reconocían, también el estado de Mingyang y todos los gobiernos del sudeste asiático que había liberado Japón, pero que Japón no liberaba países, los conquistaba, según la historiografía oficial, pero Japón liberó esos países. Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Birmania, colaboraron con Japón. Birmania eran comunistas, colaboraron con Japón. Se dejaron de ser comunistas para colaborar con los japoneses. Cuando los japoneses volvieron a hacerse comunistas, siguieron luchando por la independencia. De hecho, la presidenta que derrocaron en Birmania, los militares, era la hija del libertador de Birmania, un señor que colaboró con los japoneses. Lo mismo Tailandia, la monarquía de Tailandia colaboró con Japón. Los antepasados de los actuales reyes de Tailandia, en aquella época Siam, colaboraron con los japoneses y reconocieron a la República Social. El emperador de Vietnam, que fue derrocado por el norte por Ho Chi Minh y en el sur por el gobierno aliado que estableció, que estaba controlado por la minoría católica. De hecho, el hermano del presidente de Vietnam, el único que sobrevivió, luego no reconoció al Papa y terminó muy cabreado con el Concilio Vaticano II. El hombre había visto muchas cosas en Vietnam y de hecho sobrevivió porque estaba en el Concilio Vaticano II. Si no, lo hubieran fusilado los militares mandados por la CIA, por Estados Unidos, esa potencia que lleva la paz al mundo. Cuando hablemos de la OTAN ya hablaremos de estas cosas. El hecho es que Camboya, igual, la monarquía de Camboya también colaboró con los japoneses y reconoció a la República Social, monarquía que sigue actualmente en el cargo después de una dura historia, donde pasaron la República Democrática de Kampuchea, que acabó cortando lazos con todo el mundo, y Pol Pot, que acabó en el bosque, y luego lo capturaron y lo fusilaron. Y bueno, la monarquía de Camboya también muy estrafalaria y muy interesante. Es, de hecho, la única... Sihanouk fue el único rey que visitó Corea del Norte. Él era comunista, era un rey comunista. Pero, de hecho, renunció a la monarquía porque no lo veía bien. El hombre fue rey mientras lo necesitaba su país. Cuando dejó de ser rey, cuando dejaban de hacerle falta, pues dejó de ser rey. Y el hombre se fue a vivir a Corea del Norte con la familia de los Kim y luego acabó en China, muy felizmente. También Laos, la monarquía de Laos, que luego acabó siendo también una república comunista, que curiosamente fue liderada por un señor que era conocido como el Príncipe Rojo, que era el príncipe de Vientiane, es decir, del norte. El norte de Laos, un príncipe que acabó siendo también comunista. Interesante. También lo reconoció el estado de Mengyang, del príncipe de Chudoguf, que acabó refugiándose en Mongolia, otra república comunista. Choi Balsan estaba muy cabreado con Stalin, que no le dejaron anexionarse los territorios mongoles de China.
Un error de Stalin porque Stalin dominaba China, sí, Stalin no tenía problemas. Lo que no sabía Stalin es que sus sucesores no tenían la fuerza para dominar China. Khrushchev no tenía mucho aporte, esta es la triste realidad, y la verdad es que Khrushchev en muchos aspectos se equivocó, muchas decisiones erróneas de Khrushchev las están pagando hoy en día todavía los rusos, muy maltratados durante esta época, privilegiando a pequeñas minorías como los ucranianos, ya sabéis, ¿no? Crimea. Ah, sí, era de Rusia. ¿Qué te va a decir un ucraniano? Pues sí, es de los rusos, ya está. Fue un error sin duda alguna. Y de hecho, el príncipe de Chultonguf lo entregan a China por presión de los soviéticos. Lo que no pensaban es que al final los chinos acabarían muy lejos de la Unión Soviética, guerreando con la Unión Soviética y acabando con unas relaciones bastante tensas y malas. Pues el principado que tenía este señor, mongol, que también obtuvo grandes victorias contra los chinos durante la Segunda Guerra Mundial, aunque acabó perdiendo, pero perdió por inercia, no por otra cosa. Pues también reconoció la República Social, lo mismo con el Estado Imperial de Manchuria y también por el gobierno japonés. Estos serían un poco los países fuera del continente europeo que reconocieron al gobierno de la República Social. También podemos incluir dentro de ellos también a el gran muftí de Jerusalén, al-Husseini, que también reconocía esta república. Acabó siendo apartado, evidentemente, de todos sus cargos. El hombre intentaba liberar el mundo árabe, especialmente Palestina, de la opresión anglo-judía. Para él, evidentemente. El hombre llegó a visitar Auschwitz para ver lo que hacían, ¿no? Hay fotos de él con Heinrich Himmler en Auschwitz, ahí de visita. Lugar, sin duda alguna, se le ve bastante contento con lo que hacían. Hombre, así que no hablemos tampoco de que sean santos, porque no lo era. No lo era. Pero el hombre reconoció también el gobierno en el exilio de Irak, país que fue invadido durante la Segunda Guerra Mundial por el Imperio Británico, también reconocieron esta república a nivel internacional. Otras potencias del eje Berlín, Roma, Tokio, que estaban dentro del pacto tripartito, la nueva era, como la presentaban los italianos, que también reconocieron a esta república social, fueron el gobierno eslovaco del presidente Tiso, sacerdote católico que lideraba la República Eslovaca. Algunos historiadores a favor de este gobierno y de esta etapa, y también varios ministros que sobrevivieron a la guerra y que acabaron exiliados en Argentina, dicen que para ellos Tiso fue un príncipe cristiano, más o menos tal y como es definido el príncipe cristiano en la obra de Principi Vidibus, el reino de Santo Tomás de Aquino. Obra sumamente interesante que les recomiendo profundamente leer. También fue reconocido tanto por el gobierno húngaro del almirante Horthy como por el gobierno de la Cruz Flechada de Szolászló, de Hungría, el reino de Hungría. Luego también fue reconocido muy al principio por los gobiernos de resistencia rumana y también por el gobierno de Antonescu, pero muy al principio evidentemente, porque Rumanía acabó luchando en la Segunda Guerra Mundial con los soviéticos. De hecho, en Budapest o en el lago Balatón habían fuerzas rumanas combatiendo con los soviéticos, y fue un gobierno evidentemente donde fácilmente se impuso el Partido Comunista. Y no solamente es que se impuso, sino que se impuso como partido único, a diferencia de otros sitios como precisamente Hungría, Polonia o la República Democrática de Alemania, donde el Partido Comunista, el Partido Hegemónico, tenía partidos pantalla. En Rumanía no sucedió esto, sino que les costó poco y de hecho establecer un partido único que se endureció mucho con la figura de Ceausescu, pero esto ya es posterior. También fue reconocido, aunque ya sabéis, con guerras, por el gobierno croata de Ante Pavelić, el Estado Independiente de Croacia, que rompió todos los acuerdos con Italia, le declaró la guerra,
y se anexionó todo lo que pudo de Italia, todo lo que le dejaron los alemanes. Si no hubieran anexionado más territorios, de hecho hubo muchísimos conflictos fronterizos a pesar de que esta guerra terminó, y hablamos de decenas de miles de muertos por parte de la Luftwaffe a la población italiana, repito, dentro del eje. También fue reconocido por el nuevo gobierno albanés de forma ya independiente, se independizó de Italia. Lo mismo sucedió con Montenegro, también se independizó de Italia. Y también sucedió con la Serbia de Neric, gobierno de salvación nacional serbio, pues que tenía muy poco poder y estaba absolutamente bajo control de los alemanes, y uno de los territorios que más costaba de mantener al Gran Reich alemán, porque la resistencia era muy notable en este territorio. En Croacia la resistencia también era grande, pero había efectivos para combatir. Es decir, los croatas combatían con los alemanes. Los serbios más difícil. Pero bueno, les sirvió lo de Kosovo al menos para mantener bajo control en esta zona. Ya contamos en el vídeo de Albania, y hablaremos un día en profundidad, de que los albano-kosovares estaban muy contentos durante la Segunda Guerra Mundial. Estaban muy contentos porque estaban liquidando serbios. Cuando llegó Tito al poder, esto se terminó. Por eso necesitaron 45 años, una organización conocida como OTAN y la destrucción de Yugoslavia para volver a la acción y seguir matando y liquidando serbios y lo que no son serbios y hacer la Gran Albania. Esta idea pues sigue vigente en Kosovo. Existe un gobierno kosovar que quiere hacer esto. Es apoyado por potencias democráticas como Alemania o Francia. Pero regresando a los tiempos históricos en los que estamos, aparte de estos países, el gobierno de la República Social Italiana también fue reconocido internacionalmente por el gobierno noruego del presidente Quisling, que también reconoció como otro socio del eje pues al gobierno italiano. Lo mismo sucedió con Dinamarca, que también estaba dentro del eje bajo la ocupación alemana, pero con su gobierno ya dominado por figuras nacionalsocialistas. También sucedió con Bélgica bajo la ocupación alemana, y también con el gobierno neerlandés del presidente Mussert, del caudillo Mussert. Estos fueron los gobiernos dentro del eje que reconocieron a la República Social Italiana. Como podemos ver, todos estos países estaban dentro del eje. Así que uno se pregunta, fuera del eje, claro, los aliados, el resto del planeta, no reconocieron al gobierno italiano. Lo conocían como un movimiento beligerante que luchaba y que tenía un territorio y que había que destruir. Algo así como sucede con los hutíes en Yemen. Es decir, tenían el mismo estatus jurídico en la República Social Italiana que los hutíes en Yemen o Hamas en Gaza. Pues lo mismo básicamente para las potencias aliadas, que por cierto son los mismos que siguen haciendo esta clase de reconocimientos. Así que todo lo que tenga un territorio y no les interese reconocer, lo llaman movimiento beligerante, dicen que controla un territorio y dicen que no es un Estado. Sin embargo, si es un Estado, reúne las condiciones necesarias para ser un Estado, la República Social Italiana, digno de reconocer. Territorio, apoyo poblacional y población permanente y estable, economía, industria, gobierno efectivo, que lo tenía bajo la figura de Benito Mussolini. A lo mejor me dices, bueno, si no se va Mussolini, pues probablemente esa república hubiera explotado. Pero con Mussolini no explotó esa república, la gente iba a verla. De hecho, la gente iba a verla. La gente quería ver al Duce. El Duce se notaba ya bastante triste, cansado, enfermo también. Se convirtió al cristianismo, creía en la otra vida. Imagínense cómo estaba en la situación personal de Mussolini. Digno de hablar de otro vídeo, la conversión de Benito Mussolini. Y también tenía reconocimiento internacional de muchos estados. Muchos estados. Estados todos aliados, pero muchos. Hemos hablado de infinidad de estados. Me he dejado también en el tintero los gobiernos chinos que tenía Japón. Esos también reconocieron a la República Social. También
los movimientos de liberación en Indonesia, que acabaron luego siendo liderados por Sukarno. Sí, Sukarno, que acabó siendo presidente de Indonesia, hasta que fue derrocado por Suharto, que también estuvo liderando Indonesia y colaborando con los japoneses. Estamos hablando de infinidad de figuras. De hecho, por ejemplo, el primer ministro de Siam luego también fue primer ministro en los años 50. Para que ustedes vean que la República Social Italiana sí tenía peso internacional. Pero claro, todos eran del eje. Sin embargo, hay dos países que sí reconocieron implícitamente a la República Social Italiana. Mantenían relaciones de Estado a Estado con la República Social Italiana y fueron los únicos que mantuvieron relaciones bilaterales, incluso embajadas. El primero de ellos fue la España Nacional Católica de Franco. Este Estado, constituido en 1939, era un Estado que le debía mucho a Italia. Como hemos dicho anteriormente, la España Nacional Católica del generalísimo Franco, que por cierto también era caudillo, vean ustedes las similitudes, es obvio, ¿no? Pues era un Estado que le debía mucho a Italia. ¿Por qué? Durante la Guerra Civil llegó a haber 80.000 combatientes italianos en España. Los italianos querían ir a España a traer el fascismo a España. Sí, esto es una realidad. Masas de personas en los puertos para despedir a los italianos. Y no solo eso, sino que realmente hubo infinidad de acuerdos. Por ejemplo, Radio y Televisión Española se crea gracias a la importación del material filmográfico italiano del Instituto Luce a España. Así se creó a la larga Radio Televisión Española. Eso ahora podemos ir a la 1 y contárselo a los de la 1, que por supuesto seguro que les va a encantar esta aportación histórica. O el BOE. El BOE coge una estructura parecida a la Gazzetta Ufficiale. También podemos ir a la gente del BOE y contárselo hoy en día, que seguro que les va a encantar. Todo esto es ironía y es un pecado venial, no es algo real. Nos lapidan la España de Pedro Sánchez y la memoria democrática, que también es apoyada, por cierto, por Feijóo, el del PP, ese que dicen que es la oposición, pero oposición poco. Bien, después de este pequeño inciso, pues sí, la España de Franco era un socio y un aliado de la Italia de Mussolini, y como aliado e incluso como amigo, porque era amigo Franco de Mussolini, le dejó tener una embajada no oficial en Madrid, con la que mantenían relaciones el Estado Nacional Católico con la República Social Italiana. Por cierto, los miembros de esa embajada tardaron años en volver a Italia. No querían ser fusilados después de terminar la República Social y la liberación. Una liberación que se hizo con muertos, no lo olvidemos. Mantenían relaciones implícitas y fueron muy buenas relaciones, hay que decirlo. España, hasta abril del 45, no quiso reconocer a ninguna Italia como tal. Sí que es verdad que le dio la oficialidad a la Italia del Sur para no tener una invasión, pero la Italia del Norte tuvo su embajada en Madrid. Había 2 embajadas italianas en Madrid y ambas Italias estaban reconocidas por el gobierno. ¿Y con cuál mantenía más afinidad? Pues con la Italia del Norte, evidentemente. No era la posición de Suñer. Suñer probablemente hubiera querido reconocer a la República Social, pero ya no era ministro de Asuntos Exteriores. Y por cierto, el conflicto salió porque se le criticó a Franco en una cena con representantes y ministros italianos en Italia. Precisamente. Suñer fue un señor que fue muchas veces a Italia, de hecho, para que ustedes vean que el régimen nacional católico era muy cercano al de la Italia fascista. No lo digo yo, es que lo decían personas como Raimundo Fernández Cuesta, que por cierto era un señor que era fascista abiertamente. Era un señor que era fascista, era falangista, pero también podríamos decir que era fascista. Y él hablaba de lo nacional y lo social, le estoy citando literalmente. En serio, que esto está y no pasa nada, simplemente le debemos muchas cosas buenas, fuero del trabajo, legislación laboral. Podríamos ponernos a hablar de esto en infinidad. El otro estado con el que también mantuvo relaciones
la República Social Italiana, fue con la Santa Sede. La Santa Sede, de hecho, fue el único Estado que intentó salvar a Mussolini. El único. Es decir, el arzobispo de Milán era el único que estaba intentando una reconciliación pacífica. A ustedes no les contarán esto. No les contarán que los arzobispos, que los obispos y que la inmensa mayoría de los sacerdotes apoyaron a la República Social. En la Wikipedia pone que era un estado laico. Mentira. La confesionalidad era la católica. Absolutamente falso. Falso. Apoyaron a la República Social. No apoyaron sus prácticas negativas, pero apoyaron a ese estado. Lo apoyaron. Y no solamente lo apoyaron, sino que además intentaron salvar la vida de esas personas. La intentaron. Unos se pudieron salvar. Incluso, pero todas las vidas. Los que Mussolini quería fusilar, porque Mussolini también inició una caza de personas que le habían traicionado, que también los cazaban en el sur. Y no tenían dónde meterse. ¿Saben ustedes quién intentó salvar la vida? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica intentó y salvó la vida de muchas personas. Por ejemplo, Bottai le salvó la vida a la Iglesia Católica. Los monjes, ¿dónde estaba el Padre Pío? En el norte. ¿Le hicieron algo? No le hicieron nada. Las autoridades velaban porque su monasterio estuviese a salvo de los partisanos. Ningún reconocimiento a esto hoy en día. Pero esta es la verdad. Y de hecho fue el arzobispo de Milán el que intentó poner en razón a los partisanos y a los miembros de los comités de liberación para que hubiese una reconciliación. La Iglesia Católica hizo muchísimo. Es verdad que se equivocaron con gente como los de la democracia cristiana. No neguemos los errores tampoco. Pero hay que reconocer que la Iglesia hizo mucho porque hubiese una reconciliación en Italia. Y sin duda alguna fue el actor más importante de esta reconciliación. Indiscutiblemente. Ningún historiador puede negar esto. Esto no lo puede negar ningún historiador. Y mantuvo las relaciones procedentes con la República Social Italiana, una república que se declaraba católica en el manifiesto de Verona. Y de hecho, ese manifiesto puede entrar perfectamente en el catecismo de la Iglesia Católica, por lo menos el tradicional. Entraría sobradamente todos los puntos, todos. No se equivoquen porque esta es la realidad. Ese estado neutral fue protegido y reconocido por la República Social, que mantenía en vigencia los pactos de Letrán, con los cuales se tuvieron que volver a asentar los miembros del Reino del Sur, que también los reconocían, pero no de la forma que lo hacían los del norte, donde tuvo una adhesión masiva de personal, sacerdotes, monjes, incluso el cuerpo de Mussolini lo robaron unos monjes. Y lo tuvieron danzando de monasterio en monasterio porque pensaban que el gobierno pues lo iba a quemar y no querían que lo quemasen. Por eso tiene tumba Mussolini, porque los monjes ocultaron el cuerpo. Estos fueron todos los estados con los que la República Social Italiana mantuvo relaciones. Hoy era el día para hablar de esto. Era el día, porque estamos en finales de abril, principios de mayo, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Este año es interesante abordar un tema absolutamente desconocido, pero muy interesante de abordar, que eran las relaciones diplomáticas de la República Social Italiana. Cuando ves cosas como lo del Valle, ves cosas también como la condena pública y ciertos historiadores de la Iglesia que dicen que la Iglesia estaba absolutamente en contra. Le están a usted engañando, descaradamente además. Le están a usted mintiendo. La Iglesia fue una de las beneficiadas ¿de quién? De este régimen, de Mussolini, que por cierto murió siendo católico. Murió siendo católico, amigos. No sé si está en el cielo o en el infierno, eso no me corresponde a mí, pero sí que les digo de que acabó siendo un católico, un hombre que se confesó antes de morir. Hay un libro de las confesiones de Mussolini, es bastante interesante, que cuenta esto. Cuenta esto porque esto existe.
Y quiero seros sincero, muchas cosas buenas las trajeron estas personas. Como decía Mussolini, y quiero terminar citando a Mussolini, en su testamento, nosotros nos equivocamos mucho. No teníamos que haber empleado la violencia. No teníamos que haber empleado la violencia. Teníamos que haber usado métodos pacíficos y teníamos que haber predicado más con el ejemplo. Les exhorto a esto, a predicar con el ejemplo, a ser objetivos con la historia. La historia es la que es, y esto también es historia, y hay que contarla, y hay que dejarla por escrito. Y hay muchos historiadores que lo hacen, y gracias a Dios hay muchos historiadores honestos. Un fuerte saludo y no olvidemos esto.